Em, y hoy día vamos a continuar. La semana pasada partimos con una serie nueva que se llama Edifiquemos el Templo y que está basada en el libro de Esdras. La semana pasada también hicimos una pequeña introducción al libro de Esdras, dimos algunos datos, más o menos de qué trataba, y también estuvimos viendo un panorama muy a grandes rasgos bueno, partimos de la caída del ser humano y nos enfocamos harto en la historia de Israel, en esto del exilio y la vuelta al hogar. Y vimos que era un elemento que se iba repitiendo constantemente y que también Israel tenía un problema del corazón. Y no solamente en el lugar en el que estaba o qué es lo que le faltaba, sino que tenía que ver con el corazón y también veíamos que eso era algo que nos afectaba a nosotros también. Hoy día vamos a ir ya con el libro de Esdras, así que vamos a ver hoy día el capítulo 1 completo. Así que vamos a leer harto, les pido harta atención. Y hoy día el título de esta predicación se llama Restaurando la Adoración. Ahí le está saliendo una gráfica a ustedes. Y vamos a estar estudiando este capítulo, vamos a ver estas tres ideas. Dios cumple su promesa, esa es la primera idea. Segunda es Dios restaura a su pueblo. Y la tercera es Dios busca que su pueblo le adore. ¿Ya? Así que durante toda esta predicación vamos a estar viendo estos tres aspectos. Y vamos a ir con el primero. Dios cumple su promesa. Y vamos a leer entonces Esdras, capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y vamos a quedar ahí, vamos a cortarlo ahí, vamos a quedar expectantes de qué es lo que dijo en esto que está pregonando, porque hay varias cosas interesantes en este versículo ya. En primer lugar, el autor, ¿cierto?, que es Esdras, o que nosotros lo vamos a entender como Esdras, nos ubica en el tiempo. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos y hablamos de que por el pecado de Israel, Dios levantó unas naciones que los conquistaron, y una de ellas, primero fueron los asirios en el reino del norte, después fue Babilonia en el reino del sur, y se los llevaron a la tierra de Babilonia, a manos de Nabucodonosor, que era el rey ahí de ese imperio babilónico. Y también habíamos hablado que Dios levanta otro imperio, que es el Medo-Persa, y este imperio conquista al babilonio, y al conquistarlo se queda con todo lo que tenía Babilonia, incluidos los pueblos que ellos habían conquistado y que habían llevado a sus propias tierras. Por lo tanto, ahí uno puede decir, oye, pero no era Nabucodonosor, no eran los Babilonia, ahora estamos hablando de Ciro, de Persia. Eso es lo que pasó, ¿ya? Entonces, el autor nos dice, pasa en esta época. Ahora, esto quiere decir que ya han pasado varios años desde que ellos ya habían estado en cautividad. Llevaban varios años en este momento. No fue al tiro, no fue al principio de su cautiverio. ¿Y qué narra este versículo? Bueno, principalmente, en términos narrativos, que Ciro da un decreto, ¿cierto? Dice, aunque aquí no aparece la palabra decreto, en otras versiones dice decreto, edicto, ¿ya? Pero esto que dice que lo pone por escrito es un acto oficial, ¿cierto? Administrativo, que este rey va a decretar algo importante. Vamos a ver qué es lo que va a decretar. Pero algo muy, muy importante, y yo sé que ustedes ya lo notaron y yo no lo he dicho, es esto de que Jehová despertó su espíritu, ¿sí? Dice que despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Es decir, este decreto que Ciro va a entregar, va a dar, no era de él, era de Dios. Dios despertó su espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Otras versiones dicen
que movió su corazón, movió su espíritu, movió su corazón, dispuso su corazón. Es Dios quien trabajó no externamente, sino que internamente en este emperador del mundo casi, o del mundo conocido en ese momento, para que él diera una ley específica. Y esto es importante, esto es asombroso. Porque vemos al más poderoso de los poderosos dando una ley porque Él es el poderoso, pero en verdad es Dios quien está dando esta ley. Esto nos debe animar hoy día, cuando vemos lo que pasa en el mundo humanamente. Nosotros hay muchas cosas que no vemos y que no entendemos. Pero lo que sí sabemos, independiente de los detalles, es que Dios es soberano. Es que Dios está detrás. Y por sobre, detrás digo en términos de que Él es el autor. Y por sobre toda autoridad, por sobre todos los reyes y autoridades de la tierra, en esa época y hoy día también. Porque sus atributos son inmutables. Él sigue siendo soberano. Por lo tanto, nos debe animar a confiar en nuestro Señor. Pero volvamos al texto, o a esta situación. Entonces, Ciro va a dar un decreto y sabemos que es Dios el que lo está dando a través de Ciro. Ahora, ¿cuál era el propósito de este decreto? Todavía ni siquiera nos metemos en el decreto, pero sí nos da su propósito. Y dice, para que se cumpliese, ¿qué cosa? La palabra de Jehová, nuevamente. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Y vemos nuevamente cómo Dios está obrando, ya había obrado con ese profeta Jeremías hace mucho tiempo atrás. Dios, es interesante que Dios dispone a una persona o hace que una persona decrete algo para que su misma palabra que Él mismo la decretó con otra persona antes se cumpla. Él es el que está detrás de todo. Hoy día podemos hablar de muchas conspiraciones y teorías, pero ninguna de esas pasa por sobre la soberanía y el plan de nuestro Dios. Él es el que realmente mueve los hilos del mundo. Eso es independiente de lo que tú y yo podamos ver física y humanamente. Pero nosotros sabemos que es Él quien gobierna, es Él el soberano por sobre todo su creación. Él es Dios, Él hace como quiere. Entonces es interesante porque el primer versículo parte potente diciendo Dios está moviendo las cosas, ¿sí? Dios es el que está cumpliendo esto que va a venir. Entonces vemos que dice que se va a cumplir lo que dijo el profeta Jeremías. ¿Y qué es lo que dijo el profeta Jeremías? Probablemente se refiere a dos o más partes, pero probablemente al capítulo 25 y al capítulo 29 de Jeremías. Vamos a leer el capítulo 29, no entero, un poquito de la profecía que está ahí escrita, ¿ya? Jeremías 29, 10 al 14. No nos vamos a detener, pero lo vamos a leer estos versículos. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Es interesante esto. Dios había dicho por mano o por boca, en verdad, del profeta Jeremías, que ellos iban a volver.
Incluso habla de esto que también hablamos la semana pasada, de que ellos iban a volver, pero además lo iban a buscar de todo corazón. ¿Sí? ¿Se acuerdan que veíamos que había una restitución física de la tierra, pero que también había una restitución o una restauración, una transformación del corazón? Y hoy día también vamos a continuar hablando de eso. Esa es la profecía, o una de las profecías a la que se refiere este texto. Y es interesante, es maravilloso ver cómo Dios va cumpliendo, o esta parte de Esdras es el inicio de esta profecía, esta promesa tan esperada, por lo menos para nosotros que lo estamos leyendo. Seguimos. ¿En qué consistía entonces este decreto? Esdras 2 y 3 y 4. Dice: así ha dicho, esto es lo que dice el decreto, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifiquen casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Interesante cómo Ciro mismo reconoce esto. ¿Qué cosa? Que es Dios quien le dio todos los reinos, es decir, que Dios lo puso donde él está y que Dios le dio este mensaje. Era algo explícito para él. Él no lo estaba haciendo sin saber, por lo menos como lo dice acá. Ahora, ¿podemos nosotros asegurar que Ciro amaba a Dios genuinamente o que realmente era parte de su pueblo? Digamos, sabemos que no era judío, pero que creía realmente en él. No podemos saberlo. Vemos también algunas, en Daniel, por ejemplo, en el libro de Daniel, vemos declaraciones parecidas de Nabucodonosor, diciendo Dios es el Dios altísimo que está por sobre los reyes y todo eso, pero en muchas secciones no sabemos realmente si eso es un reflejo real o no de su corazón. Más bien responde a una situación en donde efectivamente sí conocieron aspectos de Dios, donde Dios, por ejemplo, a Nabucodonosor lo humilló, todo, pero no podemos saberlo. Ahora, es interesante que Dios, por un lado, ¿cierto? Como dijimos, usa a un profeta, ahora ocupa a un rey pagano. Entonces, ¿qué es lo que Ciro dice básicamente? Dice de dónde viene este mandato de Dios y da dos cosas, ordena dos cosas. Una, que los que son del pueblo de Israel o del reino del sur, ¿cierto? Los judíos vayan, tienen permiso para ir a reconstruir la ciudad, a reconstruir el templo. Y los que no, tienen que aportar con recursos, ya dice oro, plata, ganado, etcétera, muchas cosas, y ofrendas voluntarias. Ahora, otra cosa interesante, y recuerden que estamos viendo que Dios cumple sus promesas. Y esto es algo que también muy interesante. Este texto no hace alusión a Isaías, pero sin embargo vemos que los profetas no solo anunciaron el retorno de Israel, sino que además estaba anunciado que Ciro iba a ser usado por Dios para que el pueblo de Dios retornara. Y es tremendamente específico. Hay más que lo que voy a leer, pero vamos a leer Isaías 44, 26 al 28. Dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo
quiero al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Es interesantísimo ver esta profecía que relaciona a Ciro, el siervo, el que va a hacer lo que yo digo. Jerusalén va a ser edificada, el templo va a ser fundado. Esto fue escrito muchos años antes, cerca de 200 años antes de que esto pasara. Y es tremendo, porque el Señor no improvisa. Esto no es algo que el Señor estuvo viendo unas buenas décadas y dijo, ya bueno, ahora se me ocurre que el pueblo se devuelva a Jerusalén. Esto es el plan de Dios, estos son los propósitos de Dios y Él entregó estas promesas a su pueblo. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Ese atributo se llama fiel, fidelidad. Él es fiel. Él es fiel a su propia palabra. Lo que Él dice, lo hace. Igual que nosotros, ¿cierto? Él lo que dice, lo hace. Sus promesas son inamovibles. Sus profecías, cuando Él, a través de los profetas, anunciaba algo, eso se cumplía. Y lo vemos acá. Lo vemos en algo súper explícito. Dios hace como Él quiere y Él cumple sus promesas. Y esto nos va enseñando a nosotros hoy que Dios es un Dios digno de confianza. Es un Dios en quien podemos confiar, independiente de en qué circunstancia estemos. No tiene que ver con las circunstancias. No tiene que ver con que si Israel estaba en cautiverio o no. Su plan iba a seguir siendo el mismo. No tiene que ver con lo que vemos o lo que no vemos. Es el carácter de nuestro Señor, el que es fiel. La pregunta es, ¿confías en Dios? Probablemente una vocecita en tu cabeza dice, amén, inmediatamente, al tiro, sí. Y está bien, pero es necesario que reflexionemos, que paremos, miremos nuestra vida y digamos, ¿realmente estoy confiando en Dios? ¿Realmente confío en Dios a pesar de las circunstancias que estoy viviendo? ¿Confías en que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal, como decía Jeremías? ¿Confías en toda circunstancia? Cuando todo está bien y está bonito, ¿confías en Dios? Cuando todo no está tan bien, está medio feíto, ¿confías en Él? En esta pandemia, en cesantía, en crisis familiares. Cuando las cosas no resultan como tú esperabas, ¿estás confiando en Dios? Cuando tus emociones te traicionan, cuando tu ánimo te tira para abajo, ¿sigues confiando en Dios? Necesitamos reflexionar con respecto a esto. Hay muchas preguntas que nosotros respondemos automáticamente como cristianos porque se supone que los cristianos confían en Dios. Y eso es verdad. El pueblo de Dios confía en Dios. Pero debemos revisar y ver si estamos pecando en ese sentido. Y estamos desconfiando del único ser en todo el universo que es digno de confianza. El único que ha dado a su Hijo por nosotros, mostrándonos que Él es digno de confianza entre muchas otras cosas. Y nosotros muchas veces, cuando no vemos lo que queremos ver o lo que esperamos ver, cuando no experimentamos lo que necesitamos según nosotros o queremos, muchas veces desconfiamos de Dios y tratamos de nosotros hacer las cosas o vivimos en desesperanza. Necesario reflexionar. Vamos a dejar esa reflexión porque vamos a ir volviendo también a eso. Dios cumple sus promesas. Pero Dios también, este texto nos muestra que Dios restaura a su pueblo. Vamos a leer el versículo 5. Del 5 y 6. Dice así: Entonces se levantaron los jefes de las casas
paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. ¿Qué es lo que pasó después? Ciro se menciona el decreto que él hace y después menciona en estos dos versículos qué es lo que pasa con el pueblo de Israel en relación a ese decreto, ¿ya? Estoy hablando en este capítulo, después en los capítulos siguientes obviamente se detalla más. Pero ¿qué es lo que hace el pueblo acá? El pueblo dice que se levanta. Pero hay algo muy interesante y es que la misma expresión ocupada para decir que Dios despertó el espíritu de Ciro para decretar esto, también se ocupa para el pueblo de Dios. Dios despertó el espíritu del pueblo. Dios trabajó en ellos nuevamente, no externamente, sino que interiormente en su corazón, para que el pueblo fuera. Y esto es como chistoso, es menos mal que es así, y es tremendo, porque al parecer la fidelidad de Dios, que Dios sea fiel, es más profundo de lo que pensamos, porque a diferencia de nosotros, donde nosotros podemos ser fieles solo con lo que nos compete a nosotros, Dios es fiel con su parte y con la nuestra. Dios va a hacer todo y va a cumplir lo que Él promete, lo que Él dice. Incluso Él va a despertar nuestro espíritu. Incluso va a despertar el espíritu de un rey pagano. Porque sus propósitos van a ser cumplidos. A Dios no hay nada que se le interponga. Nada es un obstáculo para Él. Y no solo eso, sino que Él usa esos obstáculos para cumplir sus propósitos. Podemos ver el caso de Judas. Podemos ver el caso de muchas personas a lo largo de la Biblia. Reyes, personas de autoridad importantes, algunas no tanto, que no necesariamente eran del pueblo de Dios, sin embargo, aportaron para el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios es fiel y es soberano. Y vemos estos dos atributos acá. Y en esta parte, que son estos dos versículos nomás con respecto al pueblo, vemos algo que es muy interesante, porque estamos hablando que Dios restaura a su pueblo. Pero Dios, o la restauración del pueblo de Dios, no parte en el momento en el que ellos salen de Babilonia o de ese lugar y llegan a Jerusalén. No parte ahí la restauración. La restauración parte acá, en este texto. ¿Por qué? Porque vemos a Dios obrando en el corazón de aquellos que se levantaron. ¿Quiénes se levantaron? Bueno, dice las casas paternas, ¿cierto?, de Judá y Benjamín. ¿Por qué solo esas dos tribus? Porque eran las tribus que conformaban el reino del sur. Y además habla de sacerdotes y levitas. El Señor empezó a restaurar a su pueblo ahí. Quizás desde antes, estamos hablando desde el texto, ¿cierto? Obviamente el Señor siempre ha trabajado con su pueblo. Pero en este momento vemos un inicio de esta restauración que Él mismo prometió. Y como hemos visto, no tiene que ver principalmente con el lugar o las condiciones en las que están. El pueblo de Dios está siendo restaurado ya. No necesariamente cuando salieron, cuando pusieron un pie fuera de Babilonia, ahí empezó la restauración. O cuando llegaron a Jerusalén. No, Dios ya estaba restaurando porque estaba restaurando su corazón. Se puede pensar incluso que si Dios no hace esto, quizás nadie se levanta para volver a su tierra. Es explícito que diga Dios fue el que movió el corazón
o el espíritu de ellos. Es interesante. De hecho, hubo muchos que se quedaron, ¿sí? La verdad es que no era fácil irse tampoco. No era como que, vamos a volver a la misma ciudad, voy a volver a la casa que dejaron mis papás, mis abuelos. No, era un desastre. Y ellos tenían que volver a reconstruir su nación. Probablemente muchos de ellos, y lo vemos por lo que entregan, habían generado muchas riquezas ahí. Dios va a restaurar, o empieza a restaurar a su pueblo, moviendo su propio espíritu. Y vemos cómo el resto del pueblo entrega estos recursos, que también es un punto importante que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, vamos a volver un poco a las preguntas o a estas reflexiones que habíamos hecho. Dios es fiel. Y nos preguntamos, bueno, ¿confío en Dios en toda circunstancia? Y quizás sí lo hacemos. Y sabemos que Dios es fiel. Sabemos que Dios es fiel a sus promesas en cierto sentido, por lo menos en algún grado. Y sabemos que Él es digno de confianza. Pero muchas veces, o preguntémonos, sabemos que Él va a hacer cosas, pero ¿qué cosas? Confío en que Él hará qué cosa en mi vida. ¿Qué es lo que estoy esperando que Dios haga en mi vida? Sabemos que Él nos ha prometido bendecirnos. ¿Qué bendición? ¿Qué tipo de bendición estoy esperando? ¿Bendición económica? ¿Bendición material? Que el Señor me multiplique lo que tengo. Que el Señor me dé mucho. ¿Bendición emocional? Que el Señor sane todas mis heridas. Bendiciones relacionales. El Señor me va a bendecir, ya no voy a estar solo, no quiero estar solo. El Señor, confío en que el Señor va a poner a alguien ahí para casarme, para estar con esa persona, para compartir con otras personas. ¿Qué tipo de bendición estoy esperando de parte de Dios? ¿Son bendiciones de éxito? Estoy esperando que el Señor me ayude a ir escalando en mi trabajo, a ir avanzando en mi carrera académica. Bendiciones de habilidades. Yo quiero que el Señor me dé muchas cosas, me haga cantar, me haga hacer esto, me haga hacer. Esto es lo que yo espero del Señor. ¿Qué es eso? Eso o esas varias cosas que estoy esperando que el Señor me bendiga. Muchas de estas cosas no son malas. No estoy demonizando todas estas cosas. Pero ¿es eso a lo que nos debemos referir cuando decimos yo confío en Dios? ¿Es eso lo principal? ¿Confianza que tenemos en Él? ¿Que Él nos dé todas esas cosas? Y muchas veces en la práctica sí lo es. Pero obviamente que no es lo que su palabra nos dice. Tenemos una promesa tremenda de que Cristo va a volver. ¿Qué significa eso para ti? ¿Significa que por fin ya no vas a estar en la circunstancia en que estás hoy día? ¿O significa que por fin vas a estar con tu Salvador? Y vas a poder estar con Él y disfrutarlo de Él para siempre, alabarlo y adorarlo. ¿Qué significa esta promesa? ¿Por qué hablo de promesa? Porque estamos hablando que Dios es fiel y que cumple sus promesas. Nosotros tenemos muchas promesas que nos han sido dadas. Una de ellas, la más importante, es que Cristo va a volver. ¿Qué significa eso para ti? Reflexiona, piénsalo. ¿Es esa esperanza de salir de lo que estás hoy día? ¿O es la esperanza de poder reunirte con tu Señor? Nuevamente, probablemente no son unos excluyentes totalmente, pero nuevamente, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es la principal? ¿Qué es lo que estoy esperando cuando digo que Cristo va a venir, que Cristo venga luego? ¿Cuándo ocupo esa expresión? ¿Cuándo mi mente va hacia la segunda venida? Porque debería ser siempre. No en los momentos, no solo en los momentos
en los que lo estoy pasando mal o que las circunstancias no son las que yo quiero. El Señor viene y sabemos que va a ser así porque el Señor es fiel. ¿Qué significa eso para ti hoy día? Nuevamente vamos a dejar estas preguntas acá. Vamos a volver ahora en la última parte. Dios busca que su pueblo le adore. Vamos a leer del 7 al 11, en la última parte del capítulo. Dice: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Termina el capítulo. Y generalmente cuando llegamos a esta parte decimos, ya viene una de estas listas de cada cosa, así que pasamos al capítulo 2. Pero la verdad es que si uno ve en proporción, esta parte toma casi la mitad de todo el capítulo. El autor lo puso porque era importante. A nosotros como que de repente no nos gusta tanto esto, no le encontramos la importancia. Y para encontrarle la importancia es necesario que pensemos y busquemos, en verdad, más que filosofemos en esto, cuál es el propósito del retorno del pueblo de Dios. Todo este texto lo dice, todo el capítulo lo dice, no lo hemos mencionado, pero lo vamos a mencionar ahora para que nos quede clarísimo cuál es el propósito principal. Ahí en esta gráfica vamos a ir viendo algunos versículos en donde aparece, se repite algo y dice, en el versículo 2, voy a leer solo una parte, y dice: y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Versículo 3, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Versículo 4, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. 5, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Y 7, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová. Todo esto que menciona al final es lo que Nabucodonosor había robado como un botín de guerra del templo de Dios en Jerusalén. Que Ciro los devuelva nos habla de una restauración, no solo de los instrumentos en sí. Que el capítulo esté lleno de edificar la casa de Dios nos habla de que ese era el propósito del retorno. Y la verdad es que edificar el templo no es simplemente poder reconstruir, el símbolo cultural más importante de los judíos, que probablemente lo era. Pero lo que significa el templo es adoración. Porque ahí moraba, ya no estaba el templo, la presencia misma de Dios. Eso lo vemos durante todo el Antiguo Testamento, desde Éxodo, cuando Dios encarga que se construya el tabernáculo y posteriormente con Salomón el templo. Ese era el símbolo de la adoración verdadera. Y durante todas estas décadas el pueblo de Israel no había podido ir al templo, que era lo más sagrado, el lugar más sagrado de toda su nación, de toda su tierra. Ellos no habían podido ir al templo. Por lo tanto, lo que está pasando acá y esta restitución o restauración tiene que ver con la adoración. Lo que Dios hizo desde Jeremías,
desde más atrás, pero tomando el texto desde Jeremías, con Isaías, con Ciro, con su propio pueblo, tenía que ver con la adoración verdadera a Dios. Porque Dios busca su propia gloria. Qué egoísta es Dios. Dios busca su propia gloria y Él se encarga de que eso ocurra con los profetas, con reyes paganos, con su propio pueblo. Y por eso era tan importante que en el decreto dijera que los que no van den los recursos. Y era tan importante que Ciro devolviera todas esas cosas. ¿Por qué? Porque se estaba restaurando la adoración de Israel. Ahora, esto es algo que vemos en hartas partes, solo mencionarlo cortito. Muchos profetas, o algunos profetas, mencionan este retorno como un segundo éxodo. Y si pensamos en Éxodo, lo que Moisés le dijo al faraón cuando llegó al principio, le dijo, Dios dice que deja salir a mi pueblo para que mi pueblo sea libre y esté cómodo y tranquilito. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Eso es lo que le dice Moisés. Ustedes pueden leerlo ahí en Éxodo 9. Es lo mismo. La restauración que Dios está haciendo tiene el fin de adorar a Dios, de que su pueblo lo adore. Muchas veces hablamos de que hemos sido creados para su gloria, y eso es así, es verdad, pero también hemos sido salvados para su gloria. Hemos sido salvados para adorarle, porque necesitábamos ser salvados para poder adorarlo realmente. Por eso vino Cristo. Por eso vino Cristo, entre muchas cosas. Para eso vino, para morir, salvarnos, rescatarnos, redimirnos de nuestro propio pecado y que pudiésemos adorarle genuinamente, de corazón, como decía Jeremías al principio que leíamos, que me buscarán de corazón. ¿Sí? Para eso vino Cristo, para que Él vino, como hablamos la semana pasada, exiliado, para que Él, exiliado justamente para darle la gloria a Dios. Te he glorificado en la tierra, he completado la obra que me diste, dice Jesús. Ahora, ¿qué significa esto? Que ahora entonces nosotros adoramos acá en la iglesia, porque si hacemos el símil con el templo, ¿cierto? Nosotros venimos a la iglesia. Pero la verdad es que como hemos hablado, esto tiene que ver con nuestro corazón. Vamos a leer un versículo del Nuevo Testamento muy conocido para ustedes, yo lo sé, es Romanos 12:1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando de adoración, hace el link, ¿cierto? La conexión con la adoración de los sacrificios y nos dice que debemos adorar ahora nosotros con nuestra vida entera, con nuestros cuerpos completamente. ¿Qué significa adorarle? Podemos estarlo hablando mucho, se puede hacer quizás una serie, pero nos vamos a quedar con esto, una vida de obediencia y también una vida de gozo y deleite en Él. ¿Sí? Y para eso necesitamos ser transformados, necesitamos que Dios despierte nuestros espíritus. Nosotros ya hemos recibido esa restauración, ese rescate en Jesucristo. Nosotros hemos sido rescatados, pero no para vivir cómodos, no para vivir tranquilitos, no para vivir o no para que Dios nos dé lo que nosotros anhelamos. No confiamos en Dios en eso. Que todas esas cosas que quizás mencionamos anteriormente, no hay ninguna que Dios nos explícitamente nos diga que nos va a dar, excepto quizás la provisión, pero hablando de lo que necesitamos. Entonces, ¿qué significa adorarle? Vivir vidas que se gozan y se deleitan en Dios y que le obedezcamos completamente. Eso es adoración.
Eso no se da solamente el domingo acá, ni en los momentos específicos. Es parte y lo incluye. Es toda nuestra vida. Le adoramos cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la familia, cuando andamos manejando, cuando estamos bajo presión, cuando estamos tranquilos. Le adoramos, o deberíamos adorarle, debemos adorarle en toda la situación, en todas las circunstancias, durante todo nuestro día. Es importante esto, porque el Señor nos ha restaurado para esto, al igual que como restauró a su pueblo Israel, y ahora nosotros somos su pueblo. Por lo tanto, hoy día, tu problema no es, o nuestro problema no es nuestra circunstancia, no es el lugar donde estamos viviendo, no es la familia que te tocó, no es el trabajo en el que estás, no es lo que hiciste antes o lo que te hicieron antes. El problema no tiene que ver con lo económico o con tu cónyuge o con tus hijos. Hoy día que quizás hemos estado tanto tiempo juntos y han brotado tantas cosas. No es ese el problema. No es ese el problema que tenemos. No es el problema de una enfermedad, lo que tenemos o lo que no tenemos. El problema es nuestra falta de adoración. Y por eso que hablábamos, ¿cierto?, la semana pasada, que el problema de Israel era el corazón. ¿Y a qué lo llevó el pecado de su corazón? A no adorar a Dios. Ellos adoraron a ellos mismos, a otros dioses, a todos los demás. Dios nos ha restaurado para que le adoremos, no para que estemos mejor según nuestras propias percepciones. Y esto es lo hermoso y precioso de Dios, o una de las cosas. Es que cuando nosotros le adoramos, en verdad es cuando mejor estamos. Es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Es como cuando yo veo a mi hijo y él está haciendo algo que para él es entretenido, pero es peligroso, o se está haciendo daño y él no se da cuenta. Y yo lo saco de ahí, y él, en su percepción, él dice, ¿por qué me sacas? Si aquí estoy súper bien. Pero yo, que tengo un mayor entendimiento de lo que está pasando, yo lo saco igual, porque yo entiendo lo que es mejor para él. El Señor, si hay una promesa, aparte de la de Jesucristo que va a volver, que ha hecho a nosotros, es que Él empezó la obra y la va a perfeccionar. Nos va a ir santificando. Y eso quiere decir que Él se ha comprometido a usar a reyes paganos, a profetas, a circunstancias adversas, a pandemias, a momentos complicados, a cesantías, a muchas cosas. Se ha comprometido a usar todo eso para que tú crezcas en santidad y crezcas en adoración. Por lo tanto, todo lo que nos va pasando tiene que ver con lo que Dios está haciendo. Recuerda, Él está detrás de todo, Él. No lo vemos, pero confiamos en Él porque lo conocemos a través de su palabra y de la relación que tenemos con Él. Por eso es que José pudo soportar toda esa vida que le tocó, entre comillas. Porque no miró las circunstancias, sino que adoró a Dios. Por eso Pablo y Silas pudieron cantar en la cárcel, adorando y alabando a Dios. Por eso que Pablo podía animar a las iglesias desde la cárcel en vez de autocompadecerse. Por eso es que los mártires cristianos morían alabando y adorando a Dios. Porque no importan las circunstancias. Y alguien puede decir, pero Brian, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Es probable. Y qué bueno que no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con Dios. Dios. Y podemos ver en la Biblia muchos ejemplos de estas circunstancias adversas y cómo aquellos que se deleitaban y gozaban, adoraban a Dios, no importa las consecuencias, quizás, o las circunstancias. Quizás no con su boca, pero sí con su vida. Miremos nuestras vidas y arrepintámonos, porque de alguna u otra manera no estamos adorando a Dios.
recordemos el sacrificio de Cristo, que Él ha transformado nuestro corazón, no para que nosotros estemos bien bajo nuestras perspectivas, sino que para que adoremos a Dios. Y eso es lo mejor para nosotros. Eso es lo mejor para nosotros. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir en cada aspecto de nuestra vida con gozo en Él y en obediencia. Para terminar, tuvimos esta semana de ayuno. Y esto también es parte de la adoración a Dios. Destinar estos tiempos específicos a abstenernos de ciertas cosas buenas, diciéndole tú eres mejor que incluso que tus bendiciones. Y vamos a terminar. Pero eso no quiere decir, hoy día lo vamos a entregar, pero eso no quiere decir que ya terminó mi periodo en que voy a adorarlo de esta manera. Cada aspecto de nuestra vida debe adorar a nuestro Señor. Y no podemos hacerlo, sino es por su obra en nuestros corazones. Así que apeguémonos a Él. Entreguemos hoy día el ayuno también, pero entendiendo en que Dios es digno de toda adoración y vivamos estas vidas creciendo en santidad y en adoración. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos porque tú nos hablas, Señor, de tus atributos, Señor, de tu fidelidad, de tu provisión, de tu soberanía, Señor. Señor, muchas veces decimos, Señor, que confiamos en ti, que te creemos, Señor, y tantas veces no lo hacemos. Y cuando lo hacemos, muchas veces confiamos en cosas que no eres tú, Señor. Confiamos en que tú nos vas a dar para nuestros deleites, Señor, para nosotros estar bien, egocéntricamente. Señor, te pedimos que realmente podamos confiar en ti y vivir vidas que te adoren en todo sentido, Señor. Ayúdanos a realmente, en cada aspecto de nuestra vida, poder alabarte, Señor. Que no sean momentos de adoración solamente, sino que sea una vida de adoración, que incluya muchos momentos, Señor, pero que sea una vida de adoración, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos a recordar el Evangelio, a recordar que Cristo vino y murió para que nosotros pudiésemos ahora adorarte, Señor, adorarte verdaderamente. Señor, te agradecemos. Entregamos también este tiempo en donde te adoramos a través del ayuno, Señor. Te entregamos este tiempo pidiéndote, Señor, que esto no sea algo que no lo entendamos como un periodo de adoración y que ahora hay un periodo en donde puedo hacer lo que quiero, Señor. Sino que nos ayude a poder seguir creciendo y a estar pendientes en cada aspecto de nuestra vida, poder alabarte y adorarte. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.